Algunas cosas que me gustan son la biografía. Una de las historias más potentes del pueblo mexicano que tienen que ver con un personaje que rompió todos los esquemas. Se llama Benito Juárez. ¿Cuántos saben la historia de Benito Juárez? ¿Ah? Muy bien, estamos en... ¿ah? Benito Juárez era un indígena que aprendió a leer y escribir en la casa de los patrones de su hermana. Luego se transformó en un estadista, en un político, fue presidente, electo presidente 2 veces, estuvo involucrado en diferentes guerras, fue preso y exiliado político a Cuba, así que 2 veces también. Por lo tanto, la vida de Benito Juárez fue una de las vidas, creo yo, que dentro de la historia del pueblo mexicano es una de las más potentes que puedan haber. Ahora, el 5 de mayo, que se recuerda la famosa batalla de Puebla, que más la celebran los americanos acá que los mexicanos, porque algunos no tienen idea de lo que pasó el 5 de mayo, pero el 5 de mayo se liberó una batalla en Puebla, eso fue el año 1862, o sea, no hace muy poco de tiempo. ¿Por qué se comienza esta guerra? ¿Por qué pasó? Pasaba que México le debía dinero a 3 países, a Inglaterra, a España y a Francia. A los que menos le debía eran los franceses, le debía 2 millones de pesos. Pero los franceses, como quisieron ellos decir, no, pues si no nos van a pagar, porque el señor Benito Juárez había entablado, quería negociar y dejar de pagar esa deuda por 2 años. Y los franceses no dijeron, no, nos pagan los 2 millones, nos quedamos con el país. Linda, ¿no? Típica. Y comienzan a enviar tropas, quiebran el gobierno de Benito Juárez, algunos lo traicionan, se van para el lado de los franceses, hacen una declaración, dice que este país se le entrega a los reyes católicos, bla, 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 y va a ser sometida por Francia, y va a ser francesa, bla, 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 bla. La cosa es que viene una guerra el 5 de mayo de ese año, se hace una guerra en Puebla, ganan los mexicanos, lo hacen con una guerrilla, no eran soldados, eran campesinos que pelean con machetes, bla, bla, bla. En cosa de 3 años viene una segunda guerra y ya los franceses se toman la Ciudad de México, ya les duró poco la batalla, se toman la Ciudad de México, y luego que se toma la Ciudad de México, ¿qué pasa? Esto le estaba costando mucho dinero a los franceses. Así que deciden retirarse, y los traidores que estaban en ese momento fueron muertos y vuelve nuevamente Benito Juárez y se hace cargo del gobierno. ¿Por qué les cuento todo esto? ¿Qué tiene que ver con la predicación del día de hoy? La verdad de las cosas, mucho que ver. La predicación del día de hoy se llama En un mismo sentir o en el mismo sentir. Imagínense lo siguiente, si México hubiese sido de un mismo sentir, de una misma mente, hubiesen derrotado a estos extranjeros por mucho tiempo atrás, se hubiesen ahorrado un montón de dinero en estrategias, en gastos militares. Benito Juárez hubiese sido mucho mayor su persona, pero ¿saben una cosa? Una casa dividida siempre va a lograr problemas. Y en este caso, Benito Juárez vio y sintió lo que era una casa dividida. La Biblia nos habla acerca de un mismo sentir. La Biblia nos habla acerca de un mismo sentir en el aspecto espiritual, pero también en el aspecto normal que nosotros podamos vivir. La semana pasada hablé de la unidad. De hecho, he estado hablando acerca de la unidad hace casi 2 semanas. Y dentro de la unidad, las cosas que les dije que es imposible o no es bueno dividir una casa.
no es bueno. O una nación, un grupo, no es bueno. No es bueno apuñalar al hermano, al amigo, al compadre. No, no es bueno. Tenemos que mantenernos en unidad. Ahora, en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, las Escrituras dicen lo siguiente. Atención, dice lo siguiente. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es interesante este pasaje. De hecho, este pasaje que nosotros podemos ver acá es uno de los pasajes más, y escucha bien esto, más potentes que pueda haber dentro de las Escrituras, más fuerte que pueda haber, porque está hablando de la persona del Señor Jesucristo. Y Él dice, haya en vosotros este sentir. Para poder nosotros, vamos a entenderlo de esta forma. Lo primero que debemos entender es que como creyentes, como hijos de Dios, debemos imitar a Cristo. Y en Filipenses 2:5 dice así, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El apóstol Pablo le está diciendo a los de Filipo, imiten la humildad de Cristo, la obediencia y la disposición que tuvo el Señor. Alguien que ha creído en Cristo, alguien que ha creído en Jesucristo como Salvador personal, debe entender esto, debe entender lo siguiente, que debemos ser imitadores de Cristo. Es como cuando usted hace una mímica en el espejo. Cuando usted se levanta y ve a ese desaguisado que está en el espejo frente suyo, sin haberse bañado, sin haberse lavado los dientes, cuando usted se mira al espejo y dice, este soy yo. La mímica que nos tenemos ahí, es decir, no andamos bien. La ducha, el maquillaje, las damas, los hombres con suerte el desodorante, ¿ya? Es la realidad que le vamos a hacer, ¿ya? Pero ¿saben algo? Debemos imitar a Cristo, a que haya el mismo sentir, que tenemos que tener el mismo sentir de Cristo. En un principio los cristianos eran llamados cristianos y los judíos les decían cristianos, ustedes son cristianos, pero era una palabra ofensiva porque decía ustedes son pequeños Cristos. ¿Y sabe algo? La palabra cristiano significa eso, pequeño Cristo, o sea, yo como cristiano, como hijo de Dios, debo ser un pequeño Cristo. Debo imitar la persona de Cristo. Debo imitar su humildad. Debo imitar su persona, su actuar, su amor al prójimo, su amor al que no lo quiso. Debemos imitarlo. Ahora, no es fácil ser un imitador de Cristo. No es fácil tener el mismo sentir que Cristo tuvo. No es fácil. Porque todos nosotros somos imperfectos y todos nosotros generalmente vamos en cierta forma a decepcionar a las personas. Es muy común eso. Es muy común que decepcionemos a las personas porque muchas veces, lamentablemente, no somos lo que la gente espera que nosotros seamos. Aún en el matrimonio. Muchas veces cuando nos casamos pensando de que el matrimonio va a ser así, precioso, maravilloso. Y nos damos cuenta que no. Por eso hay tanto divorcio, tanta pelea, porque lamentablemente no es lo que estaban esperando y se produce una gran decepción. Ahora, la Biblia dice lo siguiente en Juan capítulo 13:15. Dice, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros, ¿qué dice? También hagáis. Por lo tanto, cuando dice sed imitadores, debemos ser imitadores de Cristo y tener el mismo sentir de Cristo, Él dice en las Escrituras, está diciendo, lo que yo he hecho, imítenlo. Lo que yo he hecho, tienen que hacerlo. Y les he dejado mi ejemplo, se los he dejado marcadamente este ejemplo. Ahora, es interesante también preguntarnos, ¿qué ejemplo dejó Cristo? Y en Mateo 16:24 dice lo siguiente. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno viene en pos de mí,
¿Qué dice? Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Eso es lo que nosotros debemos hacer muchas veces. Tomar nuestra cruz y seguir el ejemplo de Cristo. Me imagino que los que han visto documentales de cuando viene Semana Santa y muestran el Vía Crucis del Señor Jesucristo, de dónde caminó, de dónde salió del pretorio hasta el Gólgota. Eso se llama el Vía Crucis y se le llama las 12 estaciones de Cristo. Se va contando una historia a través de eso. Y sabe, cuando nosotros vemos el Vía Crucis, podemos entender un poco este versículo. O sea, tome su cruz como Cristo la tomó y sígame. Y el tomar la cruz de Cristo significa, en las buenas sigo a Cristo y en las malas también sigo a Cristo. O sea, el tomar la cruz de Cristo no significa que cuando todo esté happy, bien, que viva la fiesta, estamos con Cristo. Significa que yo cuando estoy mal, cuando se pone todo color de hormiga, cuando realmente las cosas, como hoy día nos contaba nuestra hermana Ignora, no la ha pasado bien, pero ha sido fortalecida por el Señor. Ella se pudo haber echado a morir si que se acabe todo esto. O pudo haber reclamado en contra de Dios. O podemos muchas veces reclamar porque en los negocios, en las finanzas, a veces en nuestras relaciones familiares, personales, con nuestros amigos, con nuestro papá, la cosa no está bien. Pero ¿qué dice el Señor Jesucristo? Sigan, tomen su cruz y síganme. No importa cómo estemos. La vida cristiana no es como yo me siento, es como yo la vivo. Y si yo la vivo, y escuche bien esto, si yo vivo la vida cristiana como Cristo me enseñó a vivirla, los problemas que nosotros tenemos, las situaciones que nosotros tenemos, van a pasar por arriba. No dice que no nos van a afectar, sí nos van a afectar, pero vamos a ser sostenidos por sus manos. Ahora, siguiendo un poco con el mismo ejemplo, Mateo 11:29 dice lo siguiente: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que dice que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde. Manso no significa ser menso, no. Manso significa tener un autocontrol. Ya, significa que a veces tenemos que defender nuestra posición, pero con autocontrol, no volviéndonos locos. Soy manso y humilde. ¿Cuánto nos cuesta ser manso y humilde a nosotros? Te voy a contar una historia que me pasó ayer y que me da pena contarla, pero yo la disfruté. Viene mi amigo argentino, se acerca a mí, se baja del auto y yo lo primero que hago, como buen chileno, ¿qué hago con él cuando lo veo por la Copa América? Me río de él y le digo, ¿qué se siente ser perdedor? Eso no refleja ni mansedumbre ni humildad. Pero ¿sabe algo? La Biblia nos enseña a ser mansos y humildes. ¿Sabe que cuando hay situaciones difíciles en el matrimonio, una de las cosas más difíciles que se puede lograr es la mansedumbre y la humildad? Porque cada uno se monta en su idea y se olvida de que son familia. Se olvidan de por qué ellos se casaron, por qué están juntos, por qué decidieron estar juntos. Lo olvidan. Una de las cosas más tristes en la consejería es cuando tú ves a una mujer y al hombre que llevan 15, 16, 17 años de casado y los dos están sentados ahí y están así. Y tú empiezas, bueno, ¿y tú cómo está todo esto? Tratando de sacarle una frase, una idea. Y la típica, que hable él primero. No, que hable la bruja. ¿Cómo que la bruja? Antes era tu amorcito, soy la bruja. Bueno, es que te transformaste, querida. Y es triste. Porque si nosotros fuéramos mansos y humildes como Cristo, no evitaríamos tanto problema
tanta dificultad, aún en nuestros trabajos. Manso y humilde, vuelvo a repetir, no significa ser tonto. No. Defender nuestros derechos, pero con altura de mira. Ok, sigamos entonces. Primera de Pedro 2:21. Miren qué hermoso. ¿Cómo lo resume Pedro? Dice así. Pues para esto fuisteis llamados. Nótese, llamados, nos llamó. Porque también Cristo padeció por nosotros. ¿Qué dice? Dejando ejemplo. Para que sigáis sus pisadas. Dejando ejemplo para que nosotros sigamos las pisadas de Cristo. Me encanta cuando vamos a la playa con mis hijos. Ya. Y generalmente hacemos un juego, ¿ah? Que dejamos marcados los pies y el otro tiene que seguirlo al otro y vamos siguiéndolo. Y mientras vamos avanzando se va hundiéndose más los pies, se hacen más grandes, se hunden, ¿ya? Y vamos tomando las mismas pisadas. Cada vez que seguimos las pisadas de Cristo, nos vamos a ir aferrando más y amoldando más a los pies de Él, a lo que Él es. Sigamos las pisadas, sigamos el camino que nos trazó. Pero como les digo, es difícil, es complicado, nos cuesta. Pero que Él dice, sigue mis pisadas. Aún para los jóvenes, es difícil seguir en los caminos de Cristo porque hoy en día a la juventud le ofrecen de todo. En mis tiempos, cuando yo era joven, hace 5 años atrás, ya, yo te digo algo, no veía tanta cosa. Hoy en día los jóvenes le ofrecen, te digo una cosa, ser joven en el siglo XXI, en el que estamos ahora, es complicado, querido. Le ofrecen de todo, mesa servida, querido. Llegan al college y si no eres fuerte y no te educó bien tu mamá con la chancla, te digo, vas a caer en una tentación y una tentación y una tentación. El porcentaje de deserción de jóvenes que llegan al college y que no alcanzan a terminar porque se vuelven drogadictos, porque perdieron sus estudios por la parranda, por todo eso, es altísimo. Altísimo. ¿Por qué? Simplemente por las tentaciones que hay. Y si a un niño nosotros lo afianzamos bien en el Evangelio, como lo estamos haciendo ahora, el día de mañana les va a costar más ser tentados. No digo que no van a ser tentados, no digo que no van a caer, no digo que van a ser perfectos, pero ellos van a saber de que no es correcto vivir de esa forma. Por eso, papás, si usted no trae a su hijo a la iglesia, el día de mañana, lamentablemente sus hijos no se van a criar con buenos principios. Aquí nosotros le entregamos los principios para que se los lleve a su casa y usted lo pueda apoyar. Si no lo apoya, si no lo trae a la iglesia, lamentablemente sus hijos van a perder esa esencia, van a perder esa oportunidad. En segundo lugar, dice la Biblia que no escatimó el ser igual a Dios. No escatimó el ser igual a Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 6 dice lo siguiente. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Un doctor en teología llamado Charles Riley fue profesor mío, me enseñó escatología, eventos futuros. Solamente lo tuve 3 semanas de clase, pero para mí fue muy, muy importante escucharlo. Él dijo lo siguiente, él lo parafraseó así. ¿Quién, aunque era de la misma naturaleza que Dios, no pensó que eso fuese algo digno de ser explotado para su propia conveniencia? ¿Qué quiero decir con esto? Que Cristo, siendo Dios mismo, no se aprovechó de esa condición para no querer hacer la obra que Dios le pidió que hiciera. Ustedes conocen lo que se llaman, ¿cómo se llama? El pasaporte diplomático. ¿Lo conocen? ¿Saben lo que tiene que ver el pasaporte diplomático? El pasaporte diplomático dice lo siguiente. Es un pasaporte que se lo dan a los diplomáticos que tienen
amnistía e inmunidad en otros países. Ejemplo, va un señor con un pasaporte diplomático, choca otro carro, mató a alguien, se va a la embajada y queda libre de polvo y paja. Pasaporte diplomático. Generalmente lo usan y lo usan de mala forma porque se creen impunes. Algo así era Cristo. Él tenía un pasaporte diplomático del cielo. Él tenía la posibilidad simplemente de tomar su gloria y decir, no, yo no voy a morir por esta gente que está acá. No me interesa ninguno de los que está acá. No me interesa la iglesia. Pero él no explotó esa situación a su conveniencia, sino que él simplemente dijo, aquí estoy, aquí estoy. Ahora, algunas evidencias de que Cristo era Dios. En Juan capítulo 20, 28 dice lo siguiente, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Él está diciendo, Tomás, este famoso que ver para creer, ya esa es la frase típica, hay que ver para creer. Él le dijo, Señor mío y Dios mío. Él lo presenta a Cristo como eso. En Juan capítulo 10, versículo 30 dice, yo y el Padre uno somos. Se está diciendo, Dios y yo somos uno. Apocalipsis 1:8 dice lo siguiente, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. ¿Quién lo dice? Lo dice Cristo. El que es y que era y que ha de venir. Y él coloca un título. ¿Cuál es? Todopoderoso. El Todopoderoso es Jehová Dios. O sea, él está diciendo el alfa y el omega, el principio y el fin soy yo. Y en Hebreos 1:3 dice lo siguiente, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de vuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Sabe que esos son algunos versículos solamente? Solamente algunitos versículos para decirle a usted, Jesucristo es Dios. Pero Jesucristo es Dios y Jesucristo dice la Biblia que siendo en la forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. A él no le interesó eso. A él no le interesó el pasaporte diplomático. No le interesó. ¿Por qué? Porque él sabía que su labor principal era morir por nosotros. Ahora, Cristo no se aferró a su posición simplemente por amor a nosotros. Dice la Biblia lo siguiente en 2 Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que dice que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuerais enriquecidos. ¿Qué es lo que está diciendo? Simplemente está diciendo que Él se hizo pobre por amor a nosotros, que Él se hizo pobre por amor a usted y por amor a mí. ¿Para qué? Para que disfrutáramos de la riqueza de la gracia de Dios. Esa riqueza de la gracia de Dios que dice, tú necesitas creer en Cristo, pero para eso yo no te voy a pedir que hagas un to-do list de cosas. Simplemente tienes que creer. Simplemente tienes que creer en la gracia de Dios. Simplemente tienes que creer por fe de que vas a conocer a Cristo y va a ser tu Salvador. Simplemente eso. O sea, Él se hizo pobre por amor a nosotros. Ahora, ¿por qué Cristo se humanó? Mira, Juan 3, 17 al 18. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo. Y escucha esa frase. ¿Qué es lo que dice? Para condenar al mundo. Sino para que el mundo sea salvo por Él. Y el versículo 18 dice, el que cree, creer, fe, depositar fe en Cristo, no es condenado. Nótese, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado. ¿Quién lo condenó? ¿Cristo?
¿Quién lo condenó? Él mismo, porque no ha creído en el nombre, en hombre unigénito. ¿Qué más, más claro que echarle agua? Él no condena a nadie. Él no condena a nadie. La teoría que tienen los ateos es, si Dios es amor y paz, ¿por qué hay tanta pobreza, miseria en el mundo? Y hoy en día estamos viendo las plagas y cosas así. No, Él no te condena, Él simplemente te dice, cree. Y si tú crees, vas a tener la esperanza de vida eterna. Porque nosotros no creemos para ser ricos acá. Esos que te dicen a ti, deposita 100 y te voy a dar, y Dios te va a darte 1000, no, eso es mentira. Eso se llama ser sinvergüenza. Y es verdad. Si malinterpretan el Evangelio, no, Dios nunca dijo eso. Él dijo que en este mundo vais a tener aflicción, pero no se preocupen, yo he vencido al mundo. Y Él dijo, van a tener aflicciones. Y todos nosotros tenemos aflicciones. Ninguno de nosotros está exento de aflicciones. Ahora, es interesante que el pasaje dice, el que no cree ya ha sido condenado, pero porque él no quiso creer. Porque el Evangelio está abierto a todo el mundo. Y si usted no cree en Cristo Jesús como Salvador personal, permítame decirle esto. Usted necesita creer. Creer en Jesucristo. Porque creer en Jesucristo significa depositar mi fe en Cristo. Y siempre digo esto, no es acerca de religión, es acerca de relación con Dios. Muy diferente. Ahora, es interesante, es muy hermoso este versículo. Tercero, Cristo se humilló por nosotros. Creo que la humildad no es una desgracia, más bien es una virtud. La humildad es una virtud. Filipenses 2:8 dice así, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y qué dice? Muerte de cruz. Y estando en la condición de hombre, estando en esa condición, el Señor Jesucristo se entregó por nosotros. Ahora, hay tres verdades que encontramos acá. Número uno, la humanidad de Cristo. Tres verdades. La primera es la humanidad de Cristo. Y dice la Biblia en 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Qué dice? Jesucristo hombre. La humanidad de Cristo dice que Jesucristo era 100% Dios y 100% hombre. Ejemplo, esto pasa mucho con las mujeres. La mujer vive periodos muy difíciles en su vida. Ejemplo, la maternidad es bonita, pero es dolorosa. ¿Ya? Cuando queda embarazada, es bonita, ¡ay, qué lindo queda embarazada! Cuando está por el cuarto mes y los vómitos y las náuseas, y ya miran con total desprecio y odio al marido, porque él dice, vamos a ser papá. No, ella va a ser mamá, tú vas a esperar que llegue el bebé. Es diferente. Cuando el niño y la niña van a nacer, ese dolor es único, los hombres no tenemos idea, no sabemos qué significa, pero es algo que solo ellas saben. Los hombres también tenemos ciertas situaciones que vimos en la vida, que nos hacen ver el dolor, la experiencia, la vivimos. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Cristo en su humanidad vivió cosas muy similares. Dolores, menosprecios, rechazos. Imagínate esto. Jesucristo nació de un matrimonio, vamos a decirlo así, ilícito. Porque María quedó embarazada del Espíritu Santo. Ahora, en ese momento, ¿quién le va a creer a María que se quedó embarazada del Espíritu Santo? Nadie.
ella merecía morir, según las tradiciones judías. Pero José, como era bueno, decidió tomarla. Imagínate a Cristo, cómo lo habrán apuntado muchas veces diciéndole, no, si José no es su papá es otro, el lechero. Pero ¿me entiende? Él sufrió el menosprecio de la gente, de las personas en sí, en general. No era fácil, no era fácil. El segundo, en Gálatas 4:4, dice lo siguiente: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, que dice, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Él vivió el hecho de haber nacido de una mujer. Él no vino una cápsula como Superman y llegó a la tierra y se instauró y abrimos la cápsula y el niño ya tenía como 8 años, no como 3 años, y levantó un carro. No, él no fue así. Eso lo hace DC Comics o Marvel. No, nació de una mujer. Vivió el proceso. En segundo lugar, la humildad de Cristo. Zacarías 9:9, vea lo que dice la Biblia. Dice, alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Es interesante este tema. Usted se pregunta, pero pastor, ¿qué? Explíquenos la idea. Yo se la voy a explicar. Cuando un rey llegaba con un caballo, cuando un rey llegaba con caballo y cabalgadura, después de una guerra y tomaba ese reino, el rey entraba con toda su gloria y su esplendor y su grandeza a tomarse ese reino. Pero cuando un rey llegaba con un asno, llegaba a mostrar su humildad. A eso llegaba. Por lo general no era común, no era algo que sucediera, no se daba, porque todos los reyes entraban con sus caballos mostrando la gloria, que eran poderosos. Pero Cristo Jesús, siendo el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Creador del universo, entró a Jerusalén montado en un burro, mostrando que la humildad, porque el burro es sinónimo de humildad. Y ahí entró. Él demostró su humildad por amor a nosotros. Dice Juan 13:5. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con las toallas con las que estaba ceñido. Interesante lo que hizo el Señor Jesucristo. Tomó un lebrillo y le lavó los pies a los discípulos. Una actitud de humildad. La arrogancia, y escucha esta frase, la arrogancia siempre te va a llevar a decadencia, siempre, al desprecio de muchos. La humildad siempre te va a llevar a la grandeza. La muerte, en cuanto a la muerte de Cristo, otra verdad más. Juan 10:11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor. Te digo algo, yo no sería capaz de dar mi vida por ninguno de ustedes. Los quiero mucho, todo lo que ustedes me digan, pero de ahí a dar mi vida por ustedes, necesitamos un riñón y un pulmón. Pastor, usted justo calza. Pastor, tiene el ADN perfecto. Ah, ya. Pulmón. ¿Y qué hago con los otros? No, después le van a pasar un par de máquinas, van a andar conectados a las máquinas mientras nosotros vamos al jarapeo. No, señores, los quiero mucho, pero no. Pero Cristo murió. El propósito de la muerte de Cristo, Juan 12:24, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo.
pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Sabe cuál es el fruto mayor? Es interesante esto. Y yo quiero, ya terminando, pero para que un fruto, para que una semilla dé fruto debe morir. Y el Señor Jesucristo tuvo que morir para dar su fruto. Y el fruto de la muerte de Cristo somos cada uno de nosotros. Cada uno de los que está aquí es fruto de la muerte de Cristo. Cada uno de los que está aquí es fruto de su obediencia, de su humildad. Cada uno de nosotros los que estamos acá es fruto del sentir que tuvo Cristo por nosotros. Cada uno, sin excepción, cada uno de nosotros hoy día es ese fruto. Y si lo analizamos bien y si lo ponemos en perspectiva, nos daremos cuenta de lo siguiente. Y escucha bien esto. Que tu vida costó la vida de Cristo, tu salvación, para que tú estés sentado acá. Una de las cosas que más me molesta muchas veces de los creyentes cuando yo converso con ellos, es decir que, no, si Cristo no me ama, me está yendo mal, me levanto, me va mal, no gano lo suficiente, no vivo bien, me gustaría tener esto o aquello, y nos quejamos, no, Dios no me ama, Dios no me bendice, mis hijos son rebeldes, mi señora con suerte me saluda, no, si la cosa anda mal. Querido, Cristo murió por ti, es suficiente para dar gracias a Dios. Cuando nosotros no somos agradecidos a Dios, te digo algo, se nota en la cara. Él nos ama tanto que Él quiere que vivamos agradecidos a Él. Pero no, nos quejamos, esperando simplemente, y escucha bien esto, seguir quejándonos y echándole la culpa a Dios de todas nuestras desgracias y de todos nuestros problemas. Y no es así, querido. No es así. Para concluir, quiero concluir con lo siguiente. Mira, escucha esto. Ninguno de los que estamos aquí, o tal vez nos ven por internet, porque esta señal llega por internet, tiene alguna excusa para pensar que es superior a los demás. Ninguno. Ninguno de los que estamos acá puede creer que es un ganador. No, el ganador fue Cristo. Ninguno puede decir que arrogantemente yo soy un ganador. No. Gracias a Dios, Dios te bendice. Amén, por eso. Ninguno de los que estamos acá podemos menospreciar a nadie. No te puedes creerte la última Coca-Cola del desierto. No. Ninguno de los que estamos acá puede tener falta de humildad. Ninguno. La pregunta es ¿por qué? Porque Cristo, siendo Dios mismo, se humilló y no cuestionó a su papá. Dio su vida por la iglesia. Y hoy nuestra responsabilidad es mantener esa misma humildad y cuidar que la iglesia de Dios es estar en un mismo sentir. ¿Te parece? ¿Te parece que es importante, no? Ninguno de nosotros, absolutamente ninguno de nosotros, tiene el derecho de creerse superior a los demás. Ninguno de nosotros tiene el derecho de dividir la iglesia, de ofender al hermano. No, sino de amarlo, de quererlo. Aún en el trabajo, aún donde estemos, tenemos esa responsabilidad delante de Dios. Ninguno de nosotros. Porque si fuese así, si nos creyéramos con el derecho de hacer así o de no ser humildes, entonces ¿para qué vino Cristo? ¿Para qué? Así que yo te invito a ti, a que tú tengas el mismo sentir de Cristo. Lee este pasaje en la semana. Léelo. Memorízatelo. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo. Este mismo sentir. ¿Qué es lo que quiere Él de mí? Número 1, Él no quiere tu dinero.
Él quiere algo más. Él quiere tu corazón. Él quiere que tú seas obediente a Él. Nada más que eso. Él quiere que sigas sus pisadas. Como cuando juegas con tus hijos en la playa y les dices a ellos que sigan tus pisadas. Eso es lo que quiere. Así que yo te invito a que haya en vosotros este mismo sentir.